Todo lo que hemos estado hablando ha sido una construcción de algo que posiblemente no teníamos y que nos va a ayudar, si estudiamos realmente más el material, nos va a ayudar a estructurar nuestro pensamiento, pero en la verdad. Como decía hace un momento, si yo tengo una presuposición sobre algún punto en particular, cuando yo me acerco a la Escritura, yo voy a encontrar mi presuposición ahí, y eso no está bien. Yo debo acercarme sin presuposiciones a la palabra de Dios para que sea el Señor quien me la revele, ¿ok? Y pueda llegar realmente a mi ser y poder entender su palabra. Ahorita vamos a hablar ya de lo que son los cultos no cristianos. En los cultos no cristianos vamos a ver varios, como los testigos, los mormones, básicamente, que son los más conocidos, y también voy a hablar un poquito del Islam. ¿Ok? ¿Qué es un culto? Primero que todo, un culto como tal es un sistema de adoración religiosa o ritual. Cuando nosotros venimos los domingos, pues hay algunas personas que le llaman servicio, otras personas le llaman un culto. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos entrando dentro de un sistema de adoración que tiene ritual, claro, tiene una serie de liturgia como tal. También culto se define como apego devoto a algo o a alguien, admiración hacia una persona, principio, o es un grupo de seguidores. Pero esta es una declaración o definición típicamente secular. Debido a esta, cualquier persona que crea en cualquier Dios es un cultista, aún los mismos ateos. Sí, los ateos son cultistas. ¿Por qué? Porque ellos admiran un principio: Dios no existe, y son un grupo de personas seguidoras de la filosofía del ateísmo. Y esto me ayuda para aclarar un punto muy interesante. Cuando se terminó ahorita la reunión, el pastor se acercó a mí y me dio una retroalimentación muy interesante y me comentó: nosotros realmente pertenecemos a una religión, ¿ya? Como para terminar el punto de la religión como tal, sí pertenecemos a una religión, que sí estamos en la verdad, sí estamos en una religión que es la verdad, porque Cristo es la roca, el fundamento de esta religión, y pertenecemos a ella, y pertenecemos primeramente a Cristo, obviamente, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un culto como tal, estamos hablando de un grupo de seguidores, estamos hablando de un sistema de adoración. La definición que usamos nosotros aquí es un culto no cristiano o una religión no cristiana. Ahora, muchos dirán, bueno, pero yo he escuchado a veces mucho la terminología secta. Ok. Yo particularmente no uso la palabra secta, por ejemplo, para definir a los testigos de Jehová. Yo le llamo culto no cristiano. Nosotros somos una secta, los cristianos. ¿Ustedes no lo saben? ¿Por qué? Porque salimos del judaísmo, ¿ok? Pero no somos secta en cuanto a que, secta, satánico. No. Cuando ustedes miran en la Escritura, hay dos palabras que se usa para secta en el Nuevo Testamento: la secta de los nazareos y la secta esa, hablando de el cristianismo como tal cuando estaba empezando. Entonces, en lo particular uso más grupos no cristianos o cultos no cristianos. Entonces, en los cultos no cristianos, por ejemplo, nosotros podemos decir que esas personas pueden incluir la Biblia. Sí, la incluyen. O a lo mejor no la incluyen. Los ateos no incluyen la Biblia.
La nueva era no incluye la Biblia. El Islam no incluye la Biblia. Ya, el Islam tiene su propio libro sagrado, que de inspirado no tiene nada. Entonces, y las consideran como escrituras autoritarias. En el día de ayer yo hablaba de que para nosotros los cristianos la única autoridad que tenemos es la Biblia, nada más. Nosotros no tenemos otro libro diferente. Miren, pueden haber grandes hombres de Dios que han hecho buenos comentarios acerca de la Biblia, que inclusive han comentado acerca de la Biblia, pero ellos no son inspirados. Ellos son solamente iluminados, correcto. Y respeto mucho ese trabajo erudito de esas personas, pero ellos no son inspirados. Los únicos inspirados fueron los 40 hombres y mujeres que escribieron la Escritura. El resto son hombres que saben, que conocen, pero que generalmente pueden dar en algún momento determinado comentarios muy sesgados, muy de acuerdo a la denominación de ellos. Entonces, por eso siempre aconsejo, nuevo, lea la Biblia, cómprela pero sin comentarios. Entonces, nosotros los cristianos obviamente incluimos la Escritura. Ahora, en muchas veces estos cultos no cristianos sí incluyen la Biblia, claro. Los testigos de Jehová la tienen, los mormones la tienen, los adventistas también la tienen, pero ellos generalmente distorsionarán las verdades, las verdaderas doctrinas bíblicas que afectan de tal manera la salvación que la invalidan dentro de estos grupos no cristianos. Entonces, si este grupo no usa la Biblia como la única revelación del Dios verdadero, es una religión no cristiana y no participa como los anteriores en el beneficio de la de la revelación divina. Ok, vamos a ver algo. Por ejemplo, nosotros los cristianos solo tenemos la Biblia. No hay ningún otro libro que nosotros los cristianos consideremos como inspirados. No hay ninguno. Ahora, los testigos de Jehová, sí. Ellos tienen la Atalaya, ellos tienen la traducción del Nuevo Mundo de ellos es diferente a la nuestra. Además de eso, están los mormones que incluyen la perla del gran precio, incluyen doctrinas y pactos, incluyen también, obviamente, el libro de Mormón. ¿Ya? Ellos consideran que esas escrituras son inspiradas, que son divinas como tal. Dentro del adventismo está la señora Elena de White. Para un adventista, bien adventista, Elena de White es después de la Biblia o es igual que la Biblia, en otras palabras. O sea, la gente adventista estudia la Biblia con los comentarios de esta señora. Por eso es que nosotros los cristianos, cuando estamos estudiando las Escrituras, no debemos estudiarlas con tanto apoyo de comentarios. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Él te va a guiar. Él te va a enseñar la verdad, pero no los hombres. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos palabra de Dios, no es cuando tú tienes la revelación, no soy yo el que te la estoy dando, es el Espíritu Santo el que te la está dando a ti. Entonces, por eso nosotros los cristianos somos en eso tan celosos y deberíamos seguirlo siendo. El Islam, por ejemplo, no acepta la Biblia, aunque la menciona dentro del Corán. Ellos mencionan el Pentateuco, ellos mencionan los Salmos, correcto, de David, pero ellos no aceptan la Biblia como una autoridad divinamente inspirada. Pero sobre los musulmanes. No, sobre todo el tema cuando los apóstoles fueron al Señor y le dijeron, Señor, había unos en tu nombre echando fuera demonios y se lo hemos prohibido. Y el Señor se refiere a ellos y dice, todo aquel que no es contra mí, por mí es. Exacto. Me confunde eso. No, ¿por qué te confunde? Y sentí porque hoy muchas personas lo traen a referencia y dicen, es que todos buscan un mismo camino. O sea, ¿cómo lo manifiesta? Dicen, no, es que todas vamos en el camino y al final el camino es la salvación, pero por diferentes veredas. La palabra de Dios no dice eso. Sí, no, hay un solo camino, punto. Finalmente la Biblia no es de los apóstoles, ni los discípulos, ni los seguidores de él. La Biblia como tal es solamente sobre el Señor, el Hijo, ¿okay? Que habría de revelarnos al Padre. Bueno, sigamos entonces. Un aporte.
estudiada la Biblia, científicamente estudiada la Biblia, y reconocieron como una narrativa de los hechos realizados por Jesús de sus mismos discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos fueron, como quien dice, los reporteros de esas acciones, y los que estuvieron más cercanos y de más confianza sabían hasta las cosas íntimas. Entonces le da la autoridad y el principio al libro de la Biblia de contar la narrativa de nuestro Cristo real. Total. Desde el mismo Génesis 1:1 está la presencia del Hijo en la creación. ¿Ok? Y termina con Apocalipsis. Muy bien, pero entonces, ¿qué hace que un grupo sea culto o grupo no cristiano? Generalmente es cuando estos niegan las doctrinas esenciales o fundamentales de la Biblia. Si alguna persona, cualquiera que sea, niega alguna de estas doctrinas, definitivamente no es cristiano. Por ejemplo, la deidad de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, la salvación por gracia, el Evangelio, el verdadero Dios, es decir, la Trinidad. Si alguna persona tiene alguna duda sobre esas doctrinas fundamentales de la fe cristiana, por favor, acérquense donde el pastor de ustedes y pregúntenle. Esto es importante. Esto es lo que hace el cristianismo. Esto es lo que hace al cristianismo, esas doctrinas fundamentales. Si nosotros como cristianos estamos convencidos por el mismo Espíritu Santo de que esas son las doctrinas fundamentales de nosotros, cualquier otra cosa diferente a esa no nos puede hacer dividir. Esto es lo fundamental del cristianismo. ¿Ok? Ahora bien, otro denominador común entre los cultos son sus métodos para tergiversar las Escrituras. ¿Cuáles son esos errores? Solamente les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, las sacan fuera de contexto. Y un artículo, aunque esto es un cliché, un versículo sacado del contexto es un pretexto. Leen información que no se encuentra en las Escrituras. Solamente escogen los pasajes que necesitan para cubrir sus necesidades. Ustedes no han notado que si hablan con un testigo de Jehová en Barranquilla y habla con otro testigo en Cali, le van a decir exactamente lo mismo. Y si usted se va a los Estados Unidos, aunque yo nunca he hablado en Estados Unidos con un testigo de Jehová, pero yo estoy seguro que le van a hablar exactamente lo mismo y le van a decir los mismos versículos y se lo saben exactamente de memoria. Y decimos sí, y decimos sí. Entonces yo pregunto, ¿y dónde estamos nosotros los cristianos? ¿Dónde estamos? Yo tengo un estudiante en Skype. Yo enseño teología por Skype. Y este muchacho, un joven, tiene 21 años, salió de los Testigos de Jehová. Y él no me había hablado de su testimonio, pero cuando él me escribía, él me decía, hermano Carlos, estoy copiando todas las lecciones que usted me dio, punto. Ya me llegó la número 4, estoy terminando de escribirla todita completa. Yo dije, este fue testigo de Jehová. Entonces yo le pregunté, Carlos, ¿tú estuviste con los testigos? Me dijo, sí, pastor, ¿cómo sabe? Porque yo no lo había dicho, ¿no? Le dije, no, tú no me dijiste, pero es la manera como tú estás estudiando. Miren, los testigos de Jehová, pongan atención, cogen la atalaya y la copian, letra por letra, así, literalmente la escriben. Ellos cogen pasajes de la Biblia, a los que a ellos les toca aprendérselo, y lo escriben literalmente línea por línea. ¿Y dónde estamos nosotros los cristianos? Siempre pregunto. Y así se los aprenden. Por eso cuando ustedes van a un testigo de Jehová, aunque me voy a adelantar un poquito en esto,
Yo nunca dejo que ellos me hablen a mí. No. Porque donde yo deje que ellos me hablen a mí, no hablo en toda la tarde. Entonces los testigos de Jehová generalmente yo me acerco a ellos con otro tipo de preguntas. Pero más adelante les voy a dar esos tips. Pero no dejen que hablen. Y en los testigos de Jehová siempre andan dos. Igual los mormones, andan dos. Nunca se dirijan al más sabiondo, no al más sabio, no al que más sepa. Siempre ustedes, el Señor les va a mostrar cuál de los dos es el más débil. Siempre diríjanse a ese, siempre, siempre. Y desechen a la otra persona, deséchenla. La persona otra siempre está hablando y quiere meterse en la conversación y yo siempre ahí con el débil diciéndole, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y la otra, no, siempre tratando de meterse. Pero esas son cosas que uno aprende en la calle. Es muy difícil en la iglesia, a menos que salgas, obviamente. Y esperaría, pastor, que en vez de tener testigos de Jehová en las esquinas repartiendo atalaya, estemos nosotros los cristianos ahí repartiendo, dando, y pónganse al lado de los testigos de Jehová, pónganle música cristiana para que vean cómo se les va. Se les van enseguida, porque ellos tampoco escuchan música cristiana, porque bueno, no son cristianos. Bueno, yo tengo esa experiencia porque en la familia de mi esposa sí. Hay unas hermanas que son testigos de Jehová, entonces ellos visitan la casa y ellos a veces llevan sus atalayas. Pero sí. Entonces yo, cuando yo lo veo que llegan con sus atalayas, yo le digo, bueno, venga acá, vamos a hablar de la Biblia. Y yo saco mi Biblia y le digo yo, bueno, vamos a ver verdades. ¿Qué versículo? Ve? Y yo le digo, bueno, tal versículo. Y entonces él me dice, pero me lo lee de la atalaya. Y le digo, no, eso para mí no sirve. No está bien, la próxima vez le hace ¿sí de los atalayas. Sí, eso no importa. Y lo que pasa es que ya a la gente que ha llevado de pronto de ellos allá, ya los saca para que yo no les predique. Porque sí, ya ve cual. Que no, ya sí ve. Y hermano, y mire el punto 4. Ahí está, vea. ¿Qué dice el punto 4? Ignoran otras explicaciones. Un testigo de Jehová no le va a recibir una tarjeta de MiaPic nunca. Porque yo lo he hecho y no me la quieren recibir. Entonces yo le digo, pero es que tú repartes atalaya, pero no me recibes mi tarjeta. ¿Ves? Combinan pasajes de las Escrituras que no tienen nada que ver entre sí. Citan un versículo sin dar su ubicación. Definen palabras claves en forma incorrecta. Tergiversan las traducciones. Estas son algunas de las formas como los cultos fallan al usar las Escrituras. Yo les comentaba ayer acerca de la necesidad de que conozcamos muy bien acerca de los manuscritos bíblicos. El tema de los manuscritos bíblicos es sencillo y nos va a ayudar mucho a defender la verdad de que esos manuscritos han sido preservados por Dios durante más de 2000 años y que la Biblia que nosotros tenemos no es equivocada o está erróneamente traducida como ellos aducen, o como aducen también o afirman los musulmanes, o como dicen los mormones también, o los adventistas mismos. Los adventistas aún en alguna empresa que manda a sacar Biblias, ya ellos tienen su propia Biblia. Y cambiaron el día Shabbat o séptimo por sábado. Y cualquier Shabbat para ellos es sábado, sin entender que habían otros Shavuot, o sea, otros días de fiesta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hasta que Jesús cumple la ley. Muy bien, Jesús nos advirtió que los cristos y falsos profetas se levantarían engañando a muchos. Sabía que en los últimos días se levantaría el espíritu del anticristo. La manifestación de este espíritu está aquí en la forma del mormonismo, de los testigos de Jehová, del movimiento de la nueva era, de los musulmanes. Y ahora aún de la iglesia tradicional. Todos estos son anticristos. El cuadro comparativo nos va a ayudar a entender más un poco acerca de estos cultos no cristianos. ¿Quién es Jesús, por ejemplo, para los mormones?
¿O quién es Jesús para los musulmanes? ¿O quién es Jesús para los adventistas? Entonces, no solamente para ellos es un simple profeta. Los mormones dicen, y lo vamos a ver más adelante, que Jesús es para los musulmanes es un simple profeta, es simple, solamente simple, porque para ellos Mahoma es el máximo profeta. Para los testigos de Jehová, ¿quién es? ¿El arcángel qué? Miguel, muy bien, lo mismo para los adventistas. Sí, no, Miguel, es Jesús, es el Señor. Pero, miren, esto nos sonaría un poco loco, ¿no? Pero resulta que cuando tú analizas los cultos no cristianos y por ejemplo, pones una línea en diagonal con ciertas doctrinas, esa línea en diagonal va a coincidir en muchos puntos con religiones no cristianas o los grupos no cristianos. O sea, hay puntos de coincidencia. Los mormones dicen que pueden ser dioses. La Iglesia Católica Romana dice que pueden ser dioses. Los adventistas dicen que es el arcángel Miguel, ¿correcto? Yo pregunto, finalmente, ¿cómo puedes tú tener la confianza en un arcángel? Como si un arcángel te hubiera dado a ti la salvación y la vida eterna. No es aparentemente lógico, pero para ellos sí tiene toda la lógica del mundo. Vamos a comparar este cuadro que ahorita está en pantalla en pequeño, pero lo tienen ustedes ahí completo en el manual. Muy bien, vamos a empezar a hablar de que existe solo un Dios. Las doctrinas fundamentales del cristianismo se establece que hay un solo Dios, el cual siempre ha existido en todo lugar, en cualquier tiempo, que no ha habido Dios con minúscula antes que Dios y no habrá Dios después de Dios. Isaías 43:10. Dios ni siquiera conoce la existencia de otros dioses. Isaías 44:8. Hay un solo Dios en existencia en todo el universo, solo un Dios. Y a esto se le llama monoteísmo. Muy bien, el mormonismo. ¿Qué piensa el mormonismo acerca de Dios? El Dios de la tierra es uno entre muchos dioses. O sea, según el mormonismo, esta tierra en particular tiene un Dios. Pero resulta que según la doctrina de ellos existen muchos planetas donde hay otros seres humanos y esos seres humanos supuestamente tienen otro Dios. Entonces, según ellos, el universo está lleno de dioses. Pero esos dioses no son seres espirituales o demonios. Porque finalmente, ¿sabían ustedes que no hay dioses diferentes a Dios? Me dirán, sí, claro. Pero entonces, ¿por qué la Biblia habla de dioses? ¿Por qué la Biblia menciona a otros dioses? Porque no hay dioses. Zeus no es un dios. Venus no es una diosa. ¿Correcto? Ellos son simplemente demonios. No existen dioses con minúscula, son demonios simplemente. ¿Ok? Demonios. Cuando el mundo habla de dioses, por ejemplo, los dioses de la mitología griega, los dioses de la mitología romana, los dioses de la mitología, ¿cuál otra? La mitología de la India, la escandinava, muy bien, gracias. La gente cree que son dioses que tenían poderes para hacer caer la lluvia, mejorar la cosecha. No, esos no son dioses, no, son demonios simplemente, demonios. Esos no son dioses, son demonios,
¿Ok? No existe ningún Dios fuera de Dios. No existe ni uno solo. Él dice, no conozco a nadie. Yo no he formado a nadie todavía. Entonces, no son dioses. Son simplemente demonios. Y lo dice. El único Dios en existencia, realmente el único Dios en existencia, con D mayúscula o con mayúscula completa en el hebreo o con mayúscula completa en el griego, es simplemente Dios. El Dios que está revelado en las Escrituras. Muy bien, el mormonismo dice que ese es el Dios, que hay un Dios aquí en la tierra. A esto se le llama politeísmo. Sin embargo, los mormones solamente adoran a un solo Dios, el Dios de esta tierra, al que ellos llaman Elohim. Pero esto se llama monoidolatría, que es la adoración de un solo Dios, pero sin clamar que este es el único. Entonces, obviamente, ellos, como están perdidos están muertos en sus delitos y pecados, no pueden entender las cosas espirituales, y obviamente ellos creen que hay un solo Dios que se llama Elohim en esta tierra y que le llaman el Padre. Y oigan esto, ellos dicen que este Dios era un hombre en otro planeta. ¿Ok? Que era un hombre en otro planeta, y este hombre en el otro planeta supuestamente bueno, yo lo he hecho como una historia, ¿no? Es como, y lo pongo hasta en forma un poquito simpática, pero tiene un fondo muy tenaz y muy oscuro todo esto. Ellos dicen que este hombre se vuelve Dios porque termina de hacer todos los ritos secretos que hay dentro de los templos mormones. Y además de eso, si ellos quieren ser dioses de sus propios planetas, bueno, esto les puede causar gracia. Tienen que pagar el diezmo, ¿no? Entonces no les vaya a olvidar. Si quieren tener su propio planeta con su propia diosa mujer y todo lo demás, y quieren tener hijos espirituales, eso es lo que enseña el mormonismo. ¿Ok? Entonces, noten ustedes qué cosa tan torcida bíblicamente. ¿Ok? Ahora bien, otra cosa muy interesante de los mormones es la siguiente. Obviamente que esto contradice totalmente las enseñanzas de las Escrituras, pero ellos siguen afirmando que ellos pueden convertirse en dioses. En conclusión, los mormones están bastante equivocados. Claro que sí, están muy equivocados. Nadie puede convertirse en Dios. Nadie. ¿Ok? Ninguno de nosotros puede llegar a ser Dios, jamás. Existen muchas cosas como por ejemplo la ley de la identidad, la ley de la no contradicción. A es igual a A. Hombre es igual a hombre. Mujer es igual a mujer. Nunca hombre igual Dios. O mujer igual diosa. ¿Ves por qué es importante conocer las leyes de la lógica? Porque nos ayudan a aplicarla en todos estos cultos, contra todos estos cultos no cristianos. Los testigos de Jehová, ellos creen en un solo Dios. A este Dios le llaman Jehová. Aparentemente en esto los testigos están en lo correcto. Hay un solo Dios. El problema con los testigos de Jehová es que ellos creen que Jesús, nuestro Señor, es un Dios con minúscula. Vamos a hablar de la Trinidad. Nosotros como cristianos creemos en Dios como una Trinidad de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es la misma persona que el Hijo. Ojo, el Padre no es la misma persona que el Hijo. El Hijo no es la misma persona que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la misma persona que el Padre. Pero todos ellos son eternos, divinos y omniscientes. Las objeciones a la Trinidad es que esta no es lógica, pero la lógica humana no establece la Escritura, ni la declara. Solamente Dios con su lógica lo establece. ¿Es lógico que Dios se manifieste en tres personas? Sí, es totalmente lógico.
Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es soberano y Él hace como Él quiere. Las objeciones a la Trinidad, entonces, es que no es lógica. Si la Escritura es de Dios, sabemos que hay cosas que son muy difíciles de entender. Adicionalmente, ¿dónde vemos nosotros las huellas de Dios? En la creación. Romanos 1:20 dice que los atributos invisibles de Dios se ven claramente en la creación. Muy bien, aunque este es un ejemplo no me gusta usarlo mucho, pero es interesante pensar en el tiempo. El tiempo es pasado, presente y futuro. Correcto, son diferentes, pero siguen siendo tiempo. Vuelvo y repito, es un ejemplo humano, correcto. No es el mejor ejemplo para comparar a Dios, pero nuestro Dios es un Dios triuno. Triuno. O sea, se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Muy bien. Sigamos. Entonces, el espacio, bueno, cada parte es diferente, eso ya lo habíamos visto. Vamos al mormonismo. Miren esto tan interesante. El mormonismo considera que la Trinidad son tres dioses. Un Dios llamado Padre, uno llamado Hijo y uno llamado Espíritu Santo. El error de ellos consiste en que asumen que una persona debería estar en forma carnal, algo así como carne y sangre, lo enseña Doctrinas y Pactos. Pero esto contradice el punto de vista ortodoxo de la Trinidad, así como también la enseñanza de que existe más de un Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios en la tierra? No, ¿cómo se manifiesta Dios en la tierra? En la tierra, en la persona ¿de quién? Del Hijo. Muy bien. El Hijo es invisible, correcto. Pero Dios, como tal, decide encarnarse en una persona humana. ¿Y cómo se llamó esa persona humana? Jesús. Muy bien. Pero, aun cuando Dios se encarna en la persona de Jesús, Dios en Jesús no pierde los atributos de su naturaleza divina. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. ¿Y cómo así? Sí, Jesús, dice la Escritura que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, 100% Dios. Pero Él como hombre, ¿tuvo hambre o no? Claro. Claro, ¿tuvo sed? ¿Se cansó? ¿Qué demuestra esto? ¿La naturaleza divina o humana? Muy bien. Si Jesús es Dios, ¿por qué fue bautizado por el Espíritu Santo? Claro. Estaba, obviamente, que se cumpliera toda justicia en Él. Ser bautizado y después de su bautizo recibe la llenura del Espíritu Santo como hombre. ¿Conocía Jesús los pensamientos de los hombres? Entonces, ¿eso lo hace Dios o humano? Muy bien. Dios, ¿qué persona? ¿Por qué nosotros decimos que Dios, el nuestro, en esencia es tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero? ¿Por qué se usa la palabra persona? ¿Cómo se llama el Señor? Arnulfo Hernández. Arnulfo. Arnulfo, correcto, es Él. Yo soy Carlos, oído. Yo soy Carlos, Él es Arnulfo, correcto. Soy hombre, Él es hombre. ¿Qué están viendo ustedes ahí? Atributos de persona, ¿no? Él, yo, nosotros, ustedes. Y cuando tú analizas la Escritura, por ejemplo, el Señor dice, el Padre y yo. ¿Cuántas personas hay ahí?
Dos, totalmente, claro. En personas, pero claro, son uno solo, en unidad, en esencia, en divinidad, en eternidad y todo lo demás. Pero ¿por qué nosotros le llamamos personas? Porque ellos hablan y tienen atributos como de persona. El Padre, dice el Señor Jesús, el Padre y yo les enviaremos ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Ves? Se está diferenciando las personas. Es falso que el concilio de Nicea estableció la Trinidad. Es falso. La Trinidad ya estaba establecida en la Escritura misma. Y segundo, los padres de los primeros siglos, de los primeros 100 años del cristianismo, siempre hablaron de Dios en 3 personas. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque en los argumentos de los testigos de Jehová, de los unicitarios, siempre van a hablar como si fuera el concilio de Nicea el que hubiera establecido la Trinidad. Pero la Trinidad ya estaba establecida en la Escritura. Muy bien. Sigamos entonces con respecto al mormonismo. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre la Trinidad? Cuéntame. Bueno, yo me hago una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros contestarle a un testigo de Jehová cuando te dice, demuéstrame dónde dice la palabra Trinidad? Claro. En la Biblia, porque Sí. Obviamente hay muchas cosas que demuestran que, pero para contestarle de una manera sencilla, lógica, ¿verdad? Y que ellos lo entiendan a uno. Claro. ¿Cómo hace uno para decir y no que uno cancanee como que es que mira la palabra? Entonces uno yo me vuelvo un rollo, pero yo estoy convencida de lo que yo creo. Claro, claro. Pero ellos no. Ellos dicen, es que la Trinidad no está en ninguna parte de la palabra, demuéstramela. Muy Entonces, bien. ¿cómo hace uno ahí? No vuel- Miren, yo le voy a decir algo, hermana. Ponga atención. Aunque ahorita le voy a responder la pregunta, pero voy a seguir rápidamente para después tomar el tiempo de preguntas nada más. Es cierto que la palabra Trinidad no está en la Escritura. Claro, eso lo sabemos. Buscar en una concordancia y no va a encontrar Trinidad. Yo generalmente les respondo de esta manera. Sí, es cierto, la palabra Trinidad no está en la Escritura. Yo le doy la razón a usted. Pero dígame algo, usted que es testigo de Jehová, ¿la palabra teocracia se encuentra en la Escritura? Y entonces, ¿usted cómo cree en el reino soberano de Dios Jehová o de Jehová Dios, si esa palabra no está en la Escritura? Sin embargo, usted como testigo de Jehová cree en la teocracia. ¿Y por qué yo como cristiano no he de creer en el término de la Trinidad cuando en la Escritura también se enseña y se revela la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo se muestra la doctrina de la teocracia? ¿Sí me expliqué o fue muy complejo? Se lo voy a volver a repetir en forma, miren, en forma pausada. Muy bien. Usted me lanza la pregunta. Yo sé que usted es cristiana, pero hagamos el punto de que usted en estos momentos está trabajando como testigo. Entonces yo le respondo, muy bien, como ya no es hermana mía en la fe, ya no le voy a llamar hermana, le voy a decir, señora, ponga atención, ¿cree usted en el término teocracia? La testigo le va a decir, sí, claro, yo creo, porque ellos creen en la teocracia. Entonces yo le pregunto, si usted cree en el término la teocracia, muéstreme en la Biblia que ese término está en la Biblia. Ah, ahora sí, muy bien. Bien, entonces yo sigo con esto. Ella le va a decir, le puede decir que no está, o le puede dar la espalda, porque se molestan con uno. Entonces, listo, me dice la señora, no, el término teocracia no está en la Escritura. Muy bien, señora. Ahora, yo le pregunto, ¿pero cree usted en la teocracia de Dios? De Jehová Dios, mejor. ¿Cree usted en el término de la teocracia, la teocracia de Jehová Dios? ¿Usted cree, no es así? Sí, yo creo, claro, pero ese término no está en la Biblia. ¿Y por qué yo como cristiano no he de creer en el término Trinidad cuando realmente en la palabra de Dios se enseña toda la doctrina de la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿O no necesitaba Jesús de un Padre para venir a esta tierra? ¿Ves? Claro que no es fácil. Yo le estoy haciendo un ejercicio
sencillo y práctico. El asunto es, allá en la calle, ¿cómo vamos nosotros a reaccionar ante eso? Ok, sigamos un momentico para terminar el punto de la Trinidad. Ups. Ok. Muy bien, entonces, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Ellos niegan la Trinidad. Ellos dicen que existe una sola persona en la divinidad, el Padre, y se equivocan de esta manera al negar la verdadera doctrina de la Trinidad.